Baalbek, una antigua y misteriosa ciudad situada a 90 kilómetros de Beirut, al este del Líbano. Era una ciudad fenicia floreciente cuando los griegos la ocuparon en el 331 a.C. Más tarde pasó a ser una colonia del Imperio Romano, bajo el emperador Augusto, en el transcurso de los 3 siglos siguientes. Los romanos construyeron allí un conjunto monumental impresionante de 3 templos, templo de Júpiter, de Baco y de Baalbek, 3 patios y una muralla. En este emplazamiento encontramos una sorprendente construcción, conocida como la Gran Terraza. Es una plataforma construida con las mayores piedras de granito del mundo, bloques que fueron cortados con precisión milimétrica y colocados para formar una base o planta de 460.000 metros cuadrados. En esta plataforma nos vamos a centrar en este vídeo. Os mostraremos con detalle todos los aspectos de esta gigantesca y misteriosa construcción, que es lo más impresionante de todo este conjunto monumental, sin menospreciar la increíble construcción que cientos de años más tarde realizó sobre ella el Imperio Romano. Algunos arqueólogos y estudiosos de las civilizaciones antiguas sostienen que podría parecer, con los datos disponibles, que esta construcción en su conjunto, en su totalidad, fuera obra de los romanos. Otros lo cuestionan firmemente, no creen que fueran sus autores, no ponen en duda que los 3 templos fueran levantados por los romanos, pero sostienen que esta gran terraza se la encontraron allí y la reutilizaron como plataforma, cimiento o base donde asentaron esos templos, patios y muralla. Sin ella jamás hubieran podido levantar estas construcciones. ¿Por qué defienden esta teoría? Dicen que esta terraza es independiente de toda la construcción, ya que no necesita apoyo y no está conectada con el resto de la zona superior, es decir, con los templos. Además, no se parece en nada a las demás construcciones romanas, no era la típica arquitectura de este pueblo. Estos enormes megalitos ya estaban allí mucho antes de que los romanos construyeran su templo encima, el de Júpiter concretamente. De hecho, antes los griegos y fenicios ya habían construido sobre la terraza. Entre 1898 y 1905, una misión arqueológica alemana realizó la primera excavación a fondo en las ruinas de Baalbek. Descubrieron que la gran terraza está constituida por sólidos megalitos en sus muros externos dispuestos en forma de U, que rodean el recinto, mientras que en su parte interna encontraron un laberinto de cámaras rellenas de escombros compactados, con paredes de ladrillo, y debajo de todo esto se encontraba el lecho de roca sólida. Esto sirvió como base o cimiento para soportar el monstruoso peso de los templos que los romanos levantaron allí. El muro en forma de U es en realidad un gigantesco muro de contención. Este está compuesto en su zona sudeste por un conjunto de bloques de granito, cada uno con un peso de unas 300 toneladas. Justo en el lado opuesto, el muro se asienta en el suelo, donde hay colocadas 3 capas o filas de piedras pequeñas. Sobre ellas se asienta una fila de bloques de granito de 300 toneladas de peso cada una. Y encima de esta encontramos lo más llamativo y asombroso, colocados a 6 metros de altura, 3 colosales bloques conocidos como el Trilithon, de más de 1000 toneladas de peso cada uno, dispuestos perfectamente en un lugar estratégico, cada uno con unas dimensiones de unos 25 metros de largo por 5 de ancho y 4 de alto. Están tallados y cortados al detalle, milimétricamente, y colocados en su emplazamiento definitivo con tal precisión que entre ellos no cabe ni la hoja de una fina navaja. Baalbek se ubicó sobre una colina. Si observamos el conjunto completo, vemos que la parte construida por los romanos está derruida casi por completo. Hay ruinas esparcidas por todas partes. Estos daños se produjeron debido bien a un evento cataclísmico tipo terremoto o bien a guerras. Pero sorprendentemente la parte inferior, la gran terraza, la base está intacta, en perfecto estado, sin daños estructurales, de ahí su importancia como un muro de contención muy poderoso, incluso tan poderoso como para haber aguantado intacto durante miles de años. La cantera donde se extrajeron estos megabloques está al sur de Baalbek, a unos kilómetros de distancia. Allí, en esta 2 de estas gigantescas piedras de granito rojo, talladas de forma milimétrica con una precisión asombrosa. Parece como si las hubieran abandonado antes de transportarlas a su emplazamiento definitivo.
Se trata de unos colosos de granitos, los más grandes encontrados en todo el planeta a lo largo de la historia y que fueron cortados hace más de 2000 años. Uno de 1200 toneladas de peso está en la superficie, al descubierto. El segundo está muy próximo. Fue descubierto en 2014 por los arqueólogos, pues estaba enterrado y cubierto por varias capas de sedimento. Este con un peso de 1460 toneladas, algo extraordinario y sorprendente. Esas enormes piedras por 5 metros en sus medidas transversales. Pero el Trilitón, estos 3 bloques situados en el muro de la gran terraza de más de 1000 toneladas de peso cada uno, ¿cómo es posible que fueran desplazados desde la cantera hasta su emplazamiento definitivo en la plataforma? No se puede entender cómo piedras de ese tamaño pudieron ser talladas, cortadas, transportadas y encajadas milimétricamente en ese lugar. No se sabe con qué tecnología se logró y cómo consiguieron izarlas hasta su emplazamiento definitivo, a 6 metros de altura, un hecho que aún hoy sería prácticamente imposible realizar con la moderna tecnología. A esto hay que añadir que los alrededores de Baalbek son impracticables para arrastrar semejantes piedras. Está situada sobre una colina. ¿Cómo lograron llevar a cabo esta gigante hazaña arquitectónica hace miles de años? Los egipcios lograron construir las grandes pirámides en el año 2570 a.C., con millones de bloques con pesos de más de 60 toneladas cada uno, y que dejaron asombrados a arqueólogos y científicos. Pero los monstruosos bloques de los que estamos hablando en este videoprograma pesan 20 veces más, algo inconcebible. Debemos plantearnos ahora lo siguiente: ¿qué civilización hace miles de años pudo tener los recursos y conocimientos suficientes para lograr construir esta enorme, compleja y misteriosa ciudad? ¿Cuánto tiempo emplearon? ¿Cuántas personas trabajaron en su construcción? Vamos a exponer las diferentes teorías planteadas. La que sostienen los arqueólogos tradicionales, la oficial, que los autores fueron los fenicios. Estos trasladaron las piedras desde la cantera hasta Baalbek, utilizando troncos y la fuerza humana. Sin embargo, pocos creen en esta teoría, ya que Baalbek está ubicada en una zona con una orografía complicada, sobre una colina. Para poder llevar hasta allí estos gigantescos bloques habría sido necesario algún tipo de remolque o grúa de una potencia asombrosa. Por cuestiones de peso está demostrado que no se pudieron trasladar sobre troncos de árboles, ya que los hubieran aplastado completamente. Otra teoría es que fuera construida por una civilización con conocimientos científicos muy avanzados, incluso mucho mayores que los nuestros, hace cientos de miles de años, que desapareció de la faz de la Tierra sin dejar rastro, debido a un cataclismo planetario global, terremotos, volcanes masivos, inundaciones planetarias, impacto de un enorme meteorito, una guerra mundial nuclear entre civilizaciones, y que los fenicios y griegos romanos se la encontraron ahí, y la reutilizaron y construyeron sobre ella. Los mitos y leyendas difundidas por los diversos pueblos de la antigüedad de diferentes creencias religiosas han pasado de generación en generación. Esta es la teoría menos, por no decir la nada, creíble. Cuentan que podría haber sido construida por Caín, hijo de Adán, después de ser maldecido por Dios, o bien por los dioses sumerios, o incluso hay quien también dice que allí se levantó la torre de Babel de la Biblia. Esta teoría solo son mitos y leyendas ancestrales. Existen amantes de la conspiración muy alejados de las teorías oficiales, que piensan que fuimos visitados por seres de otros mundos, quienes ayudaron a la humanidad a diseñar y construir esta y otras obras gigantescas antiguas repartidas por todo el planeta. A mí personalmente ninguna de estas teorías me da una respuesta definitiva, ni absoluta. Pienso que hay algo que desconocemos sobre estas construcciones tan inmensas, complejas y misteriosas, y casi perfectas, repartidas por todo el planeta. Pirámides de Egipto, construcciones mayas, azteca, etc. Aquí acaba este vídeo. Espero que os haya ayudado a conocer esta misteriosa y enigmática construcción, que tiene desconcertada a la comunidad científica internacional. Vosotros sois quienes debéis decidir qué teoría sobre su construcción os convence de las expuestas en este videoprograma, o si pensáis que pueda tener otra explicación diferente.